la conciencia, ese regalo que nos hace humanos, la chispa que nos permite reflexionar, aprender, anticipar el futuro. Pero, ¿qué pasa cuando esta misma conciencia se convierte en un peso insoportable? Cuando pensar demasiado nos paraliza, nos aleja del mundo y nos sumerge en una jaula de dudas y miedo. La maldición de la conciencia extrema es un fenómeno silencioso, un enemigo que se esconde en nuestra propia mente. No llega con estruendo ni con señales de advertencia. Se infiltra lentamente, disfrazado de introspección, de análisis, de un deseo insaciable de comprender todo lo que nos rodea. Hasta que un día, sin darnos cuenta, estamos atrapados en un laberinto sin salida. Piensa en esto. ¿Alguna vez has sentido que cada decisión, por pequeña que sea, es un dilema imposible de resolver? Que cada palabra que dices, cada gesto que haces, cada mirada que intercambias, debe ser revisada y cuestionada hasta el cansancio. No estás solo. La autoconciencia extrema es como un espejo que nunca se apaga, reflejando cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros errores, cada uno de nuestros miedos. El problema es que la mente humana no está hecha para procesar todo a la vez. Necesitamos filtros, descansos, momentos de olvido. Pero cuando estos mecanismos fallan, cuando la conciencia lo inunda todo, la ansiedad se vuelve inevitable. Empezamos a pensar en el peor escenario posible, nos castigamos por lo que hicimos y tememos por lo que haremos. La paradoja es que el pensamiento excesivo suele nacer del deseo de hacer las cosas bien. Queremos ser mejores, evitar errores, encajar en el mundo. Pero la ironía es cruel. Cuanto más pensamos, más nos alejamos de la acción. Nos volvemos prisioneros de nuestra propia mente. La parálisis por análisis es uno de los primeros síntomas de esta maldición. Imagina a alguien que quiere tomar una simple decisión, como elegir qué decir en una conversación, pero su mente comienza a generar cientos de posibilidades. Si digo esto, ¿qué pensarán de mí? ¿Y si me malinterpretan? ¿Y si su reacción no es la que espero? Entonces, el miedo a equivocarse se vuelve tan grande que la mejor opción parece ser el silencio. Y así, poco a poco, el mundo exterior empieza a desvanecerse. Las conversaciones se convierten en campos minados de ansiedad. Salir con amigos deja de ser placentero, porque cada interacción parece una prueba imposible de superar. Nos quedamos atrapados en la seguridad de nuestra mente. Pero esa seguridad es una ilusión. La soledad se vuelve el precio a pagar por evitar el riesgo de actuar. No solo las relaciones sociales se ven afectadas, también los sueños y las metas. Cuando la conciencia extrema toma el control, cada paso en falso se siente como un fracaso monumental. ¿Y si nunca logro lo que quiero? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Entonces postergamos, dudamos, y cuando finalmente intentamos hacer algo, ya estamos agotados mentalmente por todo el peso de nuestros pensamientos. El aislamiento es el siguiente paso en este ciclo destructivo. Lo que comenzó como un simple exceso de análisis se convierte en una prisión autoimpuesta. Dejamos de compartir, dejamos de participar, dejamos de vivir, porque cada experiencia nueva trae consigo la posibilidad de equivocarnos, y el error se ha convertido en un monstruo insoportable. Pero aquí está la pregunta clave: ¿cómo se escapa de una jaula cuando la jaula está en nuestra propia mente? Para escapar de esta jaula mental, primero debemos comprender su mecanismo. La mente humana está diseñada para buscar patrones, prever consecuencias y evitar peligros. Es una herramienta poderosa, pero también imperfecta. Cuando la autoconciencia extrema toma el control, nuestro cerebro empieza a ver amenazas donde no las hay, interpretando cada decisión como una cuestión de vida o muerte.
Este fenómeno es conocido como hiperreflexión. Pensar demasiado sobre nuestros propios pensamientos. Nos analizamos a un nivel tan profundo que nos desconectamos del mundo real, como si estuviéramos atrapados en una habitación llena de espejos. Cada pensamiento refleja otro, y otro, y otro, hasta que perdemos el sentido de lo que es real y lo que es solo una construcción mental. El problema es que el mundo sigue avanzando, con o sin nosotros. Mientras estamos atrapados en nuestra mente, la vida sigue su curso. Oportunidades pasan de largo, momentos se desperdician, relaciones se enfrían, pero para alguien atrapado en la maldición de la conciencia, salir de este ciclo parece imposible. El miedo al juicio de los demás es un motor clave en esta trampa mental. Pensamos que cada mirada, cada reacción, cada silencio es una señal de desaprobación. Nos volvemos hipersensibles a cómo nos perciben los demás, olvidando que la mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propios pensamientos como para analizarnos tan profundamente como creemos. Entonces, ¿cómo se rompe este ciclo? La respuesta es incómoda, actuando, no pensando, no analizando, sino haciendo. Porque la única manera de debilitar la voz del exceso de conciencia es demostrarle, con acción, que no tiene tanto poder como creemos. El acto de hacer, sin sobrepensar, es el mayor desafío para alguien atrapado en la maldición de la conciencia extrema, porque implica enfrentarse a la incertidumbre, al error, al juicio ajeno. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más nos exponemos a la incomodidad de actuar sin un análisis excesivo, más nos damos cuenta de que la mayoría de nuestros miedos eran infundados. La clave está en aceptar que no podemos controlar todo. No podemos prever cada reacción, no podemos garantizar que nunca nos equivocaremos, no podemos vivir con la certeza absoluta de que estamos haciendo lo correcto, y eso está bien, porque la vida no está hecha para ser vivida en un cálculo constante, sino en la fluidez de la experiencia. El primer paso es pequeño. Decidir hablar sin revisar cada palabra en nuestra mente. Enviar un mensaje sin analizarlo 20 veces antes. Tomar una decisión sin repasar todos los escenarios posibles. Dejar que la espontaneidad regrese poco a poco. También es vital desafiar la idea de que cada error es una catástrofe. No lo es. El mundo no se derrumba porque dijimos algo incorrecto, porque hicimos el ridículo por un momento, porque alguien nos miró con desaprobación. Y si algo nos avergüenza, el tiempo lo diluye. Nadie recuerda nuestros errores tanto como nosotros mismos. Pero, ¿y si el miedo persiste? ¿Y si la mente sigue intentando hacernos dudar de cada paso? Entonces es momento de recordar una verdad fundamental. La perfección es una prisión. La única manera de vivir sin miedo es aceptar que la imperfección es parte del proceso. Aceptar la imperfección no es resignarse a vivir sin mejorar, sino entender que el aprendizaje real solo ocurre en la acción, no en la teoría. Podemos pasar años analizando cada posible escenario, pero hasta que no nos enfrentemos a la realidad, todo seguirá siendo una especulación. Aquí es donde entra en juego la exposición progresiva, enfrentar poco a poco las situaciones que nos generan ansiedad, en lugar de evitarlas. Si el miedo a hablar nos paraliza, el primer paso puede ser iniciar una conversación breve, sin preocuparnos por cada detalle. Si el temor al juicio ajeno nos frena, podemos comenzar a expresar nuestras opiniones en entornos donde nos sintamos más cómodos. Cada pequeño acto de valentía debilita el poder de la autoconciencia extrema. Nos damos cuenta de que el mundo no nos está observando tan de cerca como creemos. Descubrimos que la gente no analiza cada uno de nuestros movimientos, porque, al igual que nosotros, están demasiado ocupados lidiando con sus propios pensamientos.
Segundo paso es aprender a soltar el control. Cuando vivimos atrapados en la mente, intentamos predecir y controlar cada interacción, cada resultado, cada posible consecuencia. Pero la vida es impredecible, y parte de vivir plenamente es aceptar esa incertidumbre. Esto no significa actuar sin pensar, sino encontrar un equilibrio. Reflexionar lo suficiente para tomar decisiones razonables, pero no tanto como para quedar paralizados. Preguntarnos, ¿esto que me preocupa realmente importa tanto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cómo lo veré dentro de un año? Muchas veces, estas preguntas nos ayudan a poner las cosas en perspectiva y a tomar acción sin el peso del miedo irracional. Pero hay un último obstáculo que debemos enfrentar: la voz interna que nos dice que nunca seremos lo suficientemente buenos. Esa voz que nos recuerda cada error, que nos compara con los demás, que nos hace sentir que siempre podríamos haber hecho algo mejor. El problema no es solo el exceso de conciencia, sino la falta de autocompasión. Nos juzgamos con una dureza que jamás aplicaríamos a otra persona. Nos castigamos por fallos mínimos, como si fuéramos los únicos que se equivocan. Pero la verdad es que todos tropezamos, todos dudamos, todos cometemos errores. Lo que nos diferencia no es la ausencia de fallos, sino cómo elegimos enfrentarlos. Para romper con este ciclo, debemos aprender a hablarnos como lo haríamos con un amigo. En lugar de decirnos, soy un desastre, podríamos decirnos, estoy aprendiendo. En lugar de pensar, todos me juzgan, podríamos recordar, las personas están más centradas en sus propios problemas que en analizar los míos. Este cambio de perspectiva puede parecer insignificante, pero tiene un impacto enorme en cómo nos enfrentamos a la vida. Otro punto importante es cambiar la relación con la incomodidad. En lugar de verla como una señal de peligro, podemos interpretarla como una señal de crecimiento. Si algo nos incomoda, es porque estamos saliendo de nuestra zona de confort, y ahí es donde ocurre el cambio real. El miedo no desaparece de la noche a la mañana. No hay un interruptor mágico que apague la autoconciencia extrema de un día para otro. Pero cada vez que actuamos a pesar del miedo, cada vez que nos permitimos ser imperfectos, cada vez que decidimos vivir en lugar de solo pensar, debilitamos su poder sobre nosotros. La clave final para liberarnos de la maldición de la conciencia extrema es entender que la vida no está hecha para ser observada, sino para ser vivida. Si pasamos demasiado tiempo dentro de nuestra mente, nos convertimos en espectadores de nuestra propia existencia, viendo cómo los días pasan sin atrevernos a participar realmente en ellos. Pero la vida no espera, no se detiene para que terminemos de analizar cada decisión, no nos da un manual con respuestas perfectas, solo nos ofrece momentos, oportunidades, experiencias que podemos aprovechar o dejar pasar. Y cada instante que desperdiciamos sobrepensando es un instante que jamás recuperaremos. Por eso, es esencial aprender a confiar en nosotros mismos. No necesitamos tener todas las respuestas antes de actuar. No necesitamos un plan perfecto para cada situación. Lo único que necesitamos es dar un primer paso, aunque sea pequeño, porque el cambio no llega en un instante, sino con la suma de muchas pequeñas decisiones. Un buen ejercicio es preguntarnos, si no tuviera miedo, ¿qué haría? Y luego, acercarnos a esa respuesta con acciones concretas. Tal vez sea iniciar una conversación sin tanto temor al juicio. Tal vez sea atrevernos a fracasar en algo nuevo. Tal vez sea simplemente disfrutar el presente sin analizar cada detalle. Porque, al final, la única manera de escapar de la jaula de nuestra mente es abriendo la puerta y atreviéndonos a salir. La libertad no se encuentra en la perfección, sino en la valentía de vivir sin esperar a tenerlo todo bajo control.
La vida es demasiado corta para vivir atrapados en nuestra propia mente. No estamos aquí solo para pensar, analizar y dudar. Estamos aquí para sentir, para experimentar, para equivocarnos y aprender en el proceso. La autoconciencia extrema puede parecer un enemigo invencible, pero no lo es. Con cada acción, con cada paso que damos fuera de nuestra zona de confort, debilitamos su control sobre nosotros. Así que hoy te hago una invitación. Deja de esperar el momento perfecto. Atrévete a actuar, a vivir sin que el miedo al error te paralice, porque al final no recordaremos las veces que pensamos demasiado, sino las veces que nos permitimos ser libres. Si esta reflexión te hizo pensar, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que pensar demasiado te ha frenado? ¿Cómo lo has enfrentado? Me encantaría leer tu experiencia. Y si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!